Hoy descubrirás cómo ser diferente a todos los demás. La mentalidad que rompe patrones, impone respeto y te convierte en alguien imposible de ignorar. Porque cuando comienzas a transformarte desde adentro, todo lo externo empieza a perder sentido. Lo que antes te importaba, la validación, el aplauso, la mirada ajena, empieza a volverse ruido. Descubres que ya no quieres impresionar, quieres conectar. Ya no buscas ser visto, buscas ser comprendido. Y ahí es donde muchos se pierden, porque el mundo te dice que tu valor depende de la atención que recibes, pero tú empiezas a notar que el verdadero valor nace del silencio. De esa paz que se siente cuando haces las cosas desde la verdad, aunque nadie te aplauda. Ser diferente te enfrenta con un dilema, seguir siendo quien eras o atreverte a morir simbólicamente para renacer como quien siempre fuiste. Porque para ser auténtico, hay que dejar morir al personaje. Ese personaje que inventaste para ser aceptado, ese que sonríe cuando no quiere, que calla cuando algo le duele, que finge seguridad mientras se siente vacío. Y cuando decides soltar ese papel, sientes miedo, porque te quedas sin máscaras, sin escudos, sin disfraz. Pero es ahí donde empieza tu poder. Cuando ya no necesitas representar nada, porque tu simple existencia es suficiente. La sociedad teme a las personas diferentes porque no pueden controlarlas. No pueden etiquetarlas, no pueden encasillarlas, no pueden manipularlas con los mismos trucos que usan con los demás. Por eso, cuando comienzas a despertar, cuando te vuelves consciente, notarás cómo el entorno intenta hacerte dudar. Te llamarán egoísta por pensar en ti, loco por cuestionar, rebelde por no seguir. Pero en el fondo, lo que realmente les molesta no es lo que haces, sino lo que reflejas. Porque al verte libre, ellos se enfrentan a su propia prisión. Ser diferente no se trata de oponerte a todo, sino de no traicionarte a ti. No necesitas ser contrario por capricho, necesitas ser coherente. Coherente con tu voz, con tu esencia, con tu intuición. Vivimos en un mundo donde todos hablan, pero pocos se escuchan. Donde todos opinan, pero pocos comprenden. Donde todos repiten lo que leen, pero casi nadie piensa. Y tú, que eliges pensar, que eliges mirar más allá, te conviertes en una amenaza para un sistema que sobrevive del pensamiento automático. Piensa en esto, ¿cuántas veces hiciste algo solo para no ser juzgado? ¿Cuántas veces fingiste estar de acuerdo solo para evitar el conflicto? ¿Cuántas veces te mordiste la lengua para no parecer diferente? Cada una de esas veces, mataste un pedazo de tu verdad. Pero llega un punto donde ya no puedes seguir reprimiendo lo que eres. Porque lo auténtico, cuando se reprime, no desaparece, se pudre. Se convierte en ansiedad, en insomnio, en vacío existencial. Ser diferente no te enferma. Fingir ser igual sí lo hace. Y cuando por fin eliges ser tú, algo cambia en tu energía. Te das cuenta de que no necesitas explicar tanto. Empiezas a hablar menos, a observar más. A no gastar tu tiempo intentando convencer a quien no quiere entender. El diferente sabe que no necesita ruido para ser escuchado, porque su sola presencia altera el ambiente. El diferente vibra distinto. Y esa vibración no se aprende, se despierta. Ser diferente te lleva a perder gente, sí. Pero también te lleva a encontrar a las correctas. Cuando dejas de actuar desde la necesidad de encajar, te rodeas solo de quienes conectan con tu autenticidad. No te eligen por lo que finges, sino por lo que realmente eres. Y esa es una de las sensaciones más poderosas, darte cuenta de que no necesitas ser una versión editada para ser amado. Que mereces amor incluso con tus sombras, con tus rarezas, con tus silencios. A medida que te conviertes en alguien diferente, notarás cómo te distancias emocionalmente de lo superficial. Las conversaciones vacías te cansan, los dramas sin sentido te aburren, y empiezas a valorar el tiempo de otra manera. La mente diferente no necesita ruido, necesita profundidad. El alma diferente no busca tener razón, busca paz. Y ese cambio te hace ver al mundo con otros ojos. Empiezas a notar la ilusión de lo que antes creías importante. Ves cómo la gente se esfuerza por mantener apariencias, por demostrar, por compararse, sin entender que toda esa carrera es una trampa que nunca termina. Ser diferente es despertar de ese sueño. Es observar el juego y decidir no jugarlo. No porque sea superior, sino porque ya entendiste que no hay nada que demostrar. El diferente no compite, crea. No persigue, atrae. No obedece, comprende. No busca ser seguido, sino inspirar. Y ese tipo de energía incomoda, porque el mundo teme a lo que no puede dominar. Pero hay algo más profundo. Cuando decides ser diferente, no solo cambias tú, cambias la frecuencia de todo lo que tocas. Tu presencia comienza a ser transformadora. No porque hables más, sino porque transmites autenticidad en cada gesto, en cada mirada, en cada silencio. Y eso tiene un poder que pocos entienden. Ser diferente no consiste en gritar mírenme, sino en caminar en calma mientras todos corren, y aún así dejar huella. El diferente no busca la luz del escenario, busca la verdad detrás del telón. No quiere ser visto, quiere comprender lo invisible. Y en esa búsqueda, empieza a experimentar la soledad. Porque ser diferente muchas veces duele. Duele cuando no te entienden, cuando tus pensamientos no encuentran eco, cuando tus emociones son más profundas que las de los demás. Duele sentir tanto en un mundo que siente tan poco. Pero ese dolor es parte del proceso. Es la prueba de que estás vivo. De que tu sensibilidad no es debilidad, sino una forma más elevada de percepción. La gente teme la diferencia porque le recuerda su propia falta de autenticidad. Prefieren seguir modas, adoptar ideas ajenas, repetir frases sin pensar. Porque pensar duele. Sentir duele. Ser uno mismo duele. Pero ese dolor es el que limpia,
el que rompe, el que transforma. Cuando lo atraviesas, ya nada te asusta, porque entiendes que la soledad del diferente no es vacío, es libertad. Libertad de no depender del ruido, de no vivir condicionado por la mirada ajena, de no tener que actuar para existir. El verdadero poder de ser diferente es que ya no necesitas pertenecer a nada para sentirte completo. Tu energía se vuelve autónoma, tu mente se vuelve un templo, y tu autenticidad, una fortaleza. Ya no necesitas copiar, porque eres fuente. Ya no necesitas competir, porque tu camino es único. Ya no necesitas ser aceptado, porque tú te aceptas. Y ese es el nivel más alto de independencia emocional y mental que un ser humano puede alcanzar. Ser diferente te hace ver que el mundo está lleno de máscaras, las de la perfección, del éxito, del amor falso, de la espiritualidad fingida. Y tú eliges no llevar ninguna. Prefieres ser real, incluso si eso te hace parecer extraño. Porque el extraño, al final, es el único que vive de verdad. El diferente no teme ser juzgado, teme no haber sido fiel a sí mismo. A medida que caminas este camino, verás cómo la gente se aleja, pero también cómo tu luz atrae a quienes vibran como tú. No son muchos, pero son reales. Y eso basta. Ser diferente no es ser mejor, es ser verdadero. Es vivir con propósito, con coherencia, con alma. Es recordar que viniste a este mundo no para imitar, sino para dejar tu marca. Y lo harás, aunque tarden en entenderte. Porque la verdad, tarde o temprano, siempre se impone. Y el que se atreve a ser diferente, aunque el mundo lo ignore hoy, será la voz que inspire mañana. La mayoría de las personas pasan su vida intentando encajar. Buscan parecerse, actuar como los demás, pensar como los demás, y ser aceptados por un sistema que premia lo común y castiga lo auténtico. Pero el precio de esa aceptación es altísimo. Pierdes tu esencia, tu singularidad, tu poder. Desde que naces, el mundo te entrena para ser igual. Te enseñan lo que es correcto, lo que es normal, lo que se espera de ti. Te moldean con miedo, con culpa y con la necesidad constante de aprobación. Así, te conviertes en una copia. En un reflejo de las expectativas de otros. Pero dentro de ti hay algo que no encaja, una voz que te susurra que no perteneces del todo a este molde. Esa voz es tu diferencia. Lo que te hace distinto, lo que el mundo intenta apagar. Ser diferente no significa ser raro. Significa ser libre. Libre de pensar por ti mismo, de no seguir el rebaño, de cuestionar incluso lo que parece obvio. Ser diferente es tener el valor de verte, aunque duela, aunque te deje solo, aunque te haga parecer un loco frente a los demás. Porque la verdad es que la mayoría vive dormida. Persiguen metas que no eligieron, trabajan en lugares que detestan, aman de forma superficial, y fingen felicidad en una vida que no sienten como suya. Y mientras tanto, se burlan del que no encaja. Del que no sigue la corriente. Del que no tiene miedo de ser quien realmente es. Pero en el fondo, lo envidian. Porque ellos no pueden. Ser diferente requiere coraje. El coraje de soportar la incomodidad de ser incomprendido. El coraje de caminar solo mientras los demás se agrupan en la comodidad de lo conocido. El coraje de no necesitar aprobación para existir. Cada persona verdaderamente grande en la historia fue señalada, criticada y rechazada antes de ser admirada. Porque toda mente que rompe el molde amenaza al sistema que vive del conformismo. Y ese sistema no te quiere despierto. Te quiere distraído, te quiere dependiente, te quiere igual. Pero si estás escuchando esto, significa que algo dentro de ti ya despertó. Has sentido que no encajas del todo. Que el ruido del mundo te cansa. Que las conversaciones vacías te aburren. Que la superficialidad te asfixia. Esa sensación no es debilidad. Es la señal de que tu mente está evolucionando. Estás empezando a mirar detrás de la cortina, a ver lo que los demás no ven. Y una vez que ves, ya no puedes volver a cerrar los ojos. Ser diferente empieza por atreverte a cuestionar. Cuestionar lo que te dijeron que era verdad, cuestionar lo que te enseñaron a desear, cuestionar incluso la imagen que tienes de ti mismo. Porque gran parte de tu identidad fue programada. Te dijeron quién eras, qué podías lograr, a quién debías agradar, cómo debías vestir, cómo debías sentir. Y tú lo creíste. Pero ahora puedes elegir de nuevo. Puedes desmontar esa programación y construirte desde cero. Esa es la verdadera libertad, reconstruirte desde la verdad, no desde el miedo. Mira a tu alrededor. La mayoría vive atrapada en una rutina sin sentido. Despiertan cansados, trabajan por obligación, consumen para llenar vacíos, y duermen sintiendo que algo falta. Y aún así, cuando ven a alguien diferente, lo juzgan. Porque su diferencia los confronta con su mediocridad. Y el mediocre no soporta lo auténtico. Por eso, si decides ser diferente, prepárate para que te rechacen. Prepárate para que no te comprendan. Prepárate para caminar solo durante un tiempo. Pero ese camino solitario vale la pena, porque en él te encontrarás a ti mismo. Y cuando te encuentres, ya no querrás volver a ser igual a nadie. Ser diferente no es una pose, no es una actitud superficial. No es vestir distinto, ni hablar más fuerte, ni ser rebelde sin sentido. Es una revolución interna. Es tener una mente que piensa cuando los demás repiten. Es tener emociones profundas en un mundo que anestesia. Es tener propósito cuando los demás se distraen. Es mirar más allá del espejo y preguntarte, ¿quién soy realmente? Porque cuando te haces esa pregunta, tu diferencia despierta. Hay una razón por la que el sistema fomenta la comparación. Te compara con los demás desde niño. Notas cómo te enseñan a competir, a querer ser mejor que el otro, no a conocerte a ti mismo.
Te enseñan a buscar validación externa, a medir tu valor por notas, por dinero, por likes, por atención. Y así te desconectas de ti. Pero la persona diferente no compite. Observa. Aprende. Crea su propio camino. No se mide con otros porque entiende que su valor no necesita comparación. Ser diferente es tener una mente que ya no busca encajar, sino entender. Que no busca ser aceptada, sino ser libre. ¿Sabes por qué tan pocos logran destacar de verdad? Porque destacar implica traicionar las expectativas del mundo. Y la mayoría no puede hacerlo. Prefieren seguir el guión que les dieron. Pero tú puedes romperlo. Puedes escribir el tuyo. El precio será la incomodidad, pero la recompensa será la autenticidad. Ser diferente es vivir sin máscara, aunque el mundo te exija usar una. Es amar de verdad, aunque te llamen intenso. Es pensar en silencio, mientras todos gritan. Es ir lento, mientras todos corren hacia ninguna parte. Hay un momento en el que te das cuenta de que ser diferente no es algo que eliges, es algo que descubres. Porque en el fondo, ya lo eras. Solo que lo habías escondido para ser aceptado. Y ahora estás cansado de esconderte. Estás listo para ser tú, sin filtros, sin permiso, sin miedo. Ese es el inicio del verdadero cambio. Cuando dejas de intentar parecerte a todos, y comienzas a escucharte a ti. El camino de ser diferente no es sencillo. Te enfrentarás a burlas, críticas, incluso a tu propia duda. A veces querrás rendirte, porque parecerá que estás solo. Pero no estás solo. Hay otros como tú, personas que también sintieron que no encajaban y decidieron no traicionarse más. Personas que eligieron la autenticidad sobre la aceptación. Y esas almas son las que cambian el mundo, aunque el mundo no lo entienda al principio. Ser diferente es un acto de amor propio en su forma más pura. Porque significa que te eliges a ti, incluso cuando nadie más lo hace. Que confías en tu verdad, incluso cuando todos dudan. Que sigues tu intuición, incluso cuando el ruido del mundo intenta confundirte. Ser diferente no es una estrategia, es una declaración. Es decirle al mundo, no nací para imitarte, nací para crear. Y cuando eso entra en tu mente, tu energía cambia. Dejas de buscar aprobación, y comienzas a generar atracción. Dejas de perseguir, y comienzas a magnetizar. Porque el que es auténtico no necesita rogar, su presencia se siente. La diferencia no está en lo que haces, sino en cómo lo haces. No está en lo que dices, sino en la energía con la que lo dices. No está en lo que muestras, sino en lo que eres cuando nadie te ve. Ser diferente es un estado del alma, no una estrategia social. Y cuando lo entiendes, el juego cambia. Ya no intentas ganarle al sistema, simplemente ya no perteneces a él. El mundo necesita más personas que se atrevan a ser diferentes. Porque cuando una persona se libera, inspira a otras a hacer lo mismo. La autenticidad es contagiosa. La diferencia crea cambio. Y el cambio verdadero empieza dentro, en silencio, cuando decides que ya no vas a seguir repitiendo lo que todos repiten. Que vas a ser tú, aunque eso te haga perder lo que creías que necesitabas. Y en ese punto, todo empieza a transformarse. Porque ser diferente no es solo una forma de pensar, es una forma de estar en el mundo. Una vibración, una frecuencia, una mirada que ve lo que los demás no quieren ver. Empiezas a darte cuenta de que la mayoría no vive, sobrevive. No sienten, reaccionan. No piensan, repiten. Y tú, que elegiste ver, empiezas a notar las grietas en la realidad. Empiezas a entender cómo el sistema está diseñado para mantenerte distraído, cansado, confundido. Para que no tengas tiempo de mirar hacia adentro. Porque cuando miras hacia adentro, todo cambia. Descubres tu poder, y un ser poderoso ya no es controlable. Ser diferente es tener el valor de pensar más allá de lo evidente. Es mirar las noticias, las modas, las tendencias, y preguntarte, ¿por qué todos creen lo mismo? Es no aceptar verdades sin analizarlas. Es no rendirte ante lo superficial. Porque en la era de la manipulación emocional, pensar por ti mismo es un acto de rebeldía. Y en esa rebeldía silenciosa nace tu autenticidad. Empiezas a notar cómo el mundo recompensa lo falso. Los que fingen son aplaudidos, los que se venden son seguidos, los que mienten son admirados. Pero tú ya no puedes participar de ese juego. Te repugna la falsedad, te cansa la hipocresía, te asfixia la mediocridad emocional. No porque te creas mejor, sino porque sientes distinto. Ves la vida con otros ojos, más profundos, más conscientes, más reales. Y esa profundidad se convierte en una carga y un privilegio al mismo tiempo. Porque ves lo que los demás no quieren ver, y una vez que ves, no hay marcha atrás. Ser diferente es aprender a convivir con el peso de ver demasiado. Es mirar a las personas y notar sus máscaras. Escuchar palabras y sentir las intenciones detrás. Estar en una multitud y sentirte solo, porque entiendes que la mayoría no busca conectar, solo distraerse. Pero a pesar de esa soledad, hay algo dentro de ti que sigue firme, algo que te dice que estás en el camino correcto. Esa es tu conciencia, recordándote que lo real siempre será solitario al principio. Te das cuenta de que ser diferente es un proceso, no una meta. No se trata de llegar a ningún lugar, sino de desprogramarte capa por capa. Cada creencia, cada miedo, cada expectativa ajena que habías asumido como tuya, ahora la miras con distancia. Y en ese proceso, te vas vaciando. Pierdes cosas, personas, versiones de ti mismo. Pero ese vacío no es pérdida, es limpieza. Estás haciendo espacio para tu esencia. Lo que antes te dolía, ahora te enseña.
Lo que antes te confundía, ahora te guía. Porque cuando dejas de ser igual a todos, empiezas a recordar quién eras antes de que te dijeran quién debías ser. Ser diferente no te hace especial. Te hace despierto. Y despertar, en un mundo dormido, es un acto de valentía. No todos soportan ver la verdad, porque la verdad destruye ilusiones. Te quita la comodidad, te obliga a ver tus sombras, tus heridas, tus contradicciones. Pero el diferente no huye de eso. Lo enfrenta. Mira su oscuridad con la misma curiosidad con la que mira su luz. Y es en ese equilibrio donde se fortalece. Porque entiende que la autenticidad no se trata de ser perfecto, sino de ser completo. La mente diferente deja de buscar aprobación, y empieza a buscar propósito. Ya no pregunta ¿me aceptarán?, sino ¿esto me representa? Ya no se mueve por miedo, sino por significado. Y ese cambio lo cambia todo. Te vuelves más selectivo, más consciente, más silencioso. Aprendes a no reaccionar ante todo, a no pelear cada batalla, a no explicar cada decisión. Porque entiendes que la comprensión ajena no es necesaria cuando tú estás en paz con tu verdad. Ser diferente es también aprender a estar en paz con no encajar. Y eso es lo más difícil. Porque el ser humano, por naturaleza, busca pertenecer. Pero cuando tu mente evoluciona, te das cuenta de que hay un tipo de soledad que no es castigo, sino libertad. Una soledad en la que puedes respirar, pensar, sentir sin filtros. Y ahí es donde floreces. Porque el alma necesita espacio para expandirse, y el ruido del mundo no se lo permite. Empiezas a entender que ser diferente no es oponerte al mundo, sino dejar de pertenecerle. Ya no te defines por los estándares de éxito que el sistema impone. No necesitas demostrar nada a nadie. Tu valor ya no depende del reconocimiento. Aprendes que la verdadera riqueza está en la claridad mental, no en la acumulación. Que la verdadera belleza está en la autenticidad, no en la apariencia. Que el verdadero poder está en el control interior, no en el dominio externo. Ser diferente es desapegarte del personaje social que todos interpretan. Es mirar la obra desde fuera del escenario y darte cuenta de que la mayoría está actuando. Y tú decides no actuar más. Prefieres ser real, incluso si eso significa decepcionar a quienes esperaban que siguiera su guión. Y es entonces cuando sientes algo nuevo, ligereza. Ligereza por no tener que fingir, por no tener que explicar, por no tener que impresionar. Esa ligereza es libertad. Pero el precio de esa libertad es alto. A veces te sentirás fuera de lugar, incomprendido, incluso rechazado. A veces desearás volver atrás, ser normal otra vez, no sentir tanto, no pensar tanto. Pero no puedes. Porque una vez que pruebas la verdad, lo falso ya no tiene sabor. Una vez que despiertas, dormir ya no es opción. Y aunque duela, prefieres la incomodidad de la verdad antes que la anestesia de la mentira. Esa es la diferencia entre el que vive y el que solo respira. El diferente no busca salvar al mundo, busca comprenderlo. No intenta cambiar a los demás, intenta transformarse a sí mismo. Porque entiende que el cambio real no se impone, se contagia. Y su sola existencia ya es una semilla de transformación. Porque cada vez que alguien se atreve a ser real, permite que otros se atrevan también. Así es como se rompen las cadenas invisibles que nos mantienen iguales. No con discursos, sino con ejemplo. Ser diferente también implica tener una mente que observa sin juzgar. Que entiende que la mayoría actúa desde el miedo, no desde la maldad. Que el conformismo no siempre es cobardía, a veces es cansancio. Pero tú elegiste no rendirte, elegiste no conformarte, elegiste ser más. Y ese simple acto, esa decisión silenciosa, es una revolución. Una revolución interna que no hace ruido, pero cambia todo lo que toca. Te conviertes en alguien que ya no necesita pertenecer para sentirse completo. Que puede estar rodeado de gente y aún así sentirse centrado. Que puede perderlo todo y seguir siendo el mismo. Porque la diferencia no está en lo que tienes, sino en lo que eres cuando no tienes nada. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu identidad ya no depende de lo externo, alcanzas un poder que el mundo no puede darte ni quitarte. Ser diferente es, al final, un viaje hacia ti mismo. Un regreso a la esencia, a la pureza, a lo real. Es recordar que naciste con una voz única, y que pasaste años intentando silenciarla para encajar. Pero ahora, esa voz ha vuelto a hablar. Te está llamando. Te está diciendo, ya no sigas copiando, crea. Y cuando decides escucharla, cuando eliges tu camino aunque tiemble, todo cambia. Porque dejas de vivir para agradar, y empiezas a vivir para ser. Y en ese instante, sin darte cuenta, te vuelves el tipo de persona que los demás sienten pero no entienden. Esa presencia que no necesita palabras, esa calma que incomoda a los inseguros, esa autenticidad que inspira a los que están dormidos. Te vuelves un recordatorio viviente de lo que significa ser libre en un mundo encadenado. Y ese es el poder de ser diferente. Porque cuando llegas a ese punto de conciencia, ya no puedes mirar la vida con los mismos ojos. Todo cambia. Las conversaciones ya no te llenan como antes, las rutinas pierden su sentido, las metas superficiales se disuelven. Ya no puedes fingir que no sabes lo que sabes. Ya no puedes seguir una corriente que sabes que lleva al vacío. Es como si algo dentro de ti despertara para siempre. Como si el alma te dijera, ya basta de ser una sombra de lo que realmente eres. Ser diferente es ver el mundo como un escenario donde todos actúan papeles que no recuerdan haber elegido. Observas cómo la mayoría se debate entre la necesidad de pertenecer y el miedo a no ser suficiente. Y tú, que ya estuviste ahí, entiendes que esa lucha es una prisión invisible. Porque no se trata de encajar, se trata de ser.
No se trata de agradar, se trata de entenderte. No se trata de sobrevivir, se trata de vivir despierto. Empiezas a ver cómo las personas se visten para ser vistas, hablan para ser escuchadas, pero pocas lo hacen desde la verdad. La mayoría teme tanto ser diferente que sacrifica su autenticidad a cambio de aceptación. Se vuelven versiones diluidas de sí mismas, copias de una idea que ni siquiera sienten propia. Pero tú ya no puedes hacerlo. Has probado el sabor de la autenticidad, y aunque sea amarga a veces, prefieres eso antes que la dulzura artificial de lo falso. Ser diferente te lleva a una comprensión profunda, que el mundo no necesita más iguales, necesita más despiertos. Porque los iguales sostienen el sistema, pero los despiertos lo transforman. Los iguales siguen patrones, los despiertos los rompen. Los iguales repiten la historia, los despiertos la reescriben. Y ese proceso empieza por dentro. Empieza cuando te haces responsable de tu mente, cuando decides no ser víctima del entorno ni de tu historia. Empieza cuando eliges observar en lugar de reaccionar, comprender en lugar de juzgar, crear en lugar de quejarte. Ser diferente no es fácil, pero es el único camino que vale la pena. Porque al final, lo que te hace distinto es lo que te hace real. Lo que te separa de la multitud es lo que te acerca a ti. La gente te dirá que cambiaste, que ya no eres el mismo, que te volviste frío o distante. No entienden que no es frialdad, es claridad. No es distancia, es discernimiento. No es arrogancia, es amor propio. Porque cuando aprendes a conocerte, dejas de entregar tu energía a quien no la valora, tu atención a quien no la merece, tu tiempo a lo que no te nutre. El diferente aprende a proteger su paz, porque sabe lo que costó encontrarla. Aprende a callar, no porque no tenga que decir, sino porque entendió que no todos están listos para escuchar. Aprende a observar, no porque no le importe, sino porque ya no necesita intervenir en todo. La mente diferente no necesita demostrar su sabiduría, la encarna. No necesita gritar su valor, lo irradia. Empiezas a notar que tu silencio vale más que 1000 explicaciones. Que tu calma tiene más fuerza que cualquier argumento. Que tu autenticidad incomoda a quienes viven en el autoengaño, porque les muestra un reflejo que no quieren ver. Pero eso también es parte de tu propósito, ser espejo. No para juzgar, sino para despertar. A veces tu sola existencia provoca cambio en los demás, aunque no digas una palabra. Ser diferente también es aprender a aceptar que no todos te van a entender. Y que eso está bien. No viniste para ser comprendido, viniste para comprenderte. No viniste para ser seguido, viniste para iluminar tu propio camino. Porque el diferente no necesita un mapa, es su propio mapa. Aprende a confiar en su intuición, a moverse con fe incluso cuando el camino no está claro. Y en esa fe silenciosa se encuentra una fuerza que pocos conocen, la fuerza de confiar en uno mismo cuando nadie más lo hace. El mundo teme al que confía en sí mismo, porque no puede manipularlo. Y tú te conviertes en eso, una mente libre en un sistema construido para esclavos emocionales. Empiezas a ver cómo todo, desde la educación hasta el entretenimiento, está diseñado para mantenerte distraído, desconectado, dividido. Pero tú eliges otro camino. El de la conciencia. El de la introspección. El del dominio personal. Porque entiendes que la verdadera revolución no es política ni social, es interna. Ser diferente es desafiar las reglas invisibles. Es mirar al miedo y avanzar igual. Es entender que el camino correcto casi nunca es el más fácil. Es tomar decisiones que el resto no entiende, pero que tú sientes correctas en lo más profundo. Es decir no cuando todos dicen sí, y sí cuando nadie se atreve. Es moverte con propósito, no con presión. Es amar con presencia, no con dependencia. Es ser tú mismo, incluso cuando ser tú te deja solo por un tiempo. Y sí, habrá momentos en que te sientas vacío. Habrá noches en las que la soledad te duela tanto que querrás volver atrás. Pero ese vacío no es castigo, es expansión. Es el espacio que la vida crea dentro de ti para llenarlo con algo real. Y si resistes, si no te rompes, si no te vendes de nuevo a la comodidad del conformismo, ese vacío se transforma en poder, en claridad, en paz. Porque ser diferente no es el final del camino, es el principio del verdadero. Con el tiempo, notarás algo curioso, la gente que antes te criticaba empezará a observarte con admiración silenciosa. No porque cambiaste por ellos, sino porque fuiste fiel a ti mismo. Verán en ti lo que no se atrevieron a ser. Y aunque no lo digan, sentirán respeto. Porque la autenticidad, aunque incomode, siempre termina imponiéndose. La diferencia, aunque duela, siempre acaba inspirando. El mundo entero puede intentar hacerte dudar, pero tu verdad siempre encuentra la forma de brillar. Porque lo auténtico no se apaga, se multiplica. Ser diferente es un fuego que no necesita combustible externo, arde desde adentro, alimentado por la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Y esa coherencia es el tesoro más grande que puedes poseer. El día que entiendas esto, dejarás de perseguir todo lo que no necesitas. Dejarás de buscar amor donde hay carencia, de pedir validación donde hay vacío, de insistir donde no hay reciprocidad. Aprenderás a retirarte sin ruido, a elegirte sin culpa, a avanzar sin mirar atrás. Porque la persona diferente no mendiga atención, proyecta presencia. No necesita gritar para ser escuchada, su energía habla por ella. Y entonces, todo se vuelve más claro. Comprendes que ser diferente no era una maldición, sino una misión. Que tu sensibilidad no era debilidad, era antena. Que tu mente analítica no era un obstáculo, era una brújula. Que tu distancia no era frialdad, era protección. Que tu dolor no era castigo, era transformación.
Empiezas a amar cada parte de ti que antes querías ocultar, porque descubres que todo eso era lo que te hacía único. Ser diferente es, al final, el acto más grande de amor hacia uno mismo. Es decirle al mundo, no necesito parecerme a ti para valer. Es entender que tu rareza es tu riqueza, que tu autenticidad es tu arma, que tu esencia es suficiente. Y cuando eso entra en tu sangre, ya no hay marcha atrás. Te vuelves inmune al rechazo, al juicio, a la manipulación. Porque sabes quién eres. Y cuando sabes quién eres, el mundo deja de tener poder sobre ti. Ser diferente a todos los demás no es una meta que se alcanza, sino un estado mental que se elige. Y esa elección no se hace una vez, se hace todos los días, en cada pensamiento, en cada silencio, en cada mirada que decides sostener cuando los demás bajan los ojos. Porque al final, lo que más cuesta no es ser distinto, sino mantenerte distinto en un mundo que quiere que te disuelvas en él. La verdadera batalla no está afuera, está adentro. Es esa voz que te dice que te adaptes, que no hagas ruido, que no destaques, que no incomodes. Pero tú ya sabes que ser diferente es incomodar. Es ser el espejo que refleja lo que otros temen ver, su mediocridad, su falta de coraje, su deseo frustrado de haber sido más. Ser diferente implica una soledad particular. No la soledad triste del abandono, sino la soledad del que va adelante, del que no puede mirar atrás porque sabe que atrás ya no hay nada que valga la pena. Es la soledad del que comprende que las multitudes son cómodas, pero las cumbres son solitarias. Cuando eliges ser diferente, te das cuenta de que casi todo lo que te rodea es ruido, gente que habla sin saber, que repite sin pensar, que se mueve sin sentir. Tú, en cambio, eliges el silencio, no como un refugio, sino como una herramienta. En el silencio, escuchas lo que el mundo no oye, la verdad detrás de las máscaras, la intención detrás de las palabras, la energía detrás de las acciones. Y ahí, en ese espacio donde todo el mundo teme entrar, es donde te haces fuerte. Porque ser diferente no se trata solo de pensar distinto, sino de sentir distinto. Es mirar algo que todos ven y percibir algo que nadie nota. Es entender que la sensibilidad no es debilidad, sino un radar que te hace ver el mapa completo mientras otros solo ven el suelo que pisan. Esa sensibilidad te conecta con lo invisible, con lo profundo, con lo que no se dice. Y ahí encuentras el verdadero poder, no el poder de dominar, sino el de comprender. La gente teme a lo que no entiende, y tú serás temido, no porque seas peligroso, sino porque eres imposible de descifrar. La gente busca pertenecer, tú buscas propósito. Ellos quieren aceptación, tú quieres significado. Ellos necesitan validación, tú necesitas coherencia. Esa es la diferencia entre los que siguen y los que crean el camino. El mundo está lleno de clones, de versiones editadas de una misma idea, de una misma vida, de una misma forma de pensar. Pero tú no estás aquí para encajar en esa fábrica de repeticiones. Tú estás aquí para romper moldes, para desafiar lo que todos creen normal, para demostrar que la autenticidad no se negocia, se impone con el ejemplo. Y ese ejemplo incomoda. A medida que avanzas, descubrirás algo fascinante. Mientras más auténtico eres, menos gente queda a tu alrededor. No porque te odien, sino porque no te entienden. Pero no te equivoques, eso es una señal de éxito, no de fracaso. El árbol más alto no tiene sombra que lo cubra, pero sí tiene raíces profundas que lo sostienen. No busques compañía, busca verdad. Porque la verdad, cuando la encuentras, atrae a los pocos que también la buscan. Y esos pocos valen más que miles que solo están ahí por costumbre. Ser diferente no significa ser raro, significa ser fiel a lo que realmente eres, incluso cuando eso te haga parecer loco ante los demás. Significa tener el coraje de no maquillarte el alma para agradar a los ojos ajenos. Significa que si algo dentro de ti te dice que ese no es tu lugar, te levantas y te vas, aunque todos te digan que te quedes. Ser diferente es una forma de respeto propio. Es decirte, no me vendo por aceptación, no me adapto por miedo, no me pierdo por amor. Porque entiendes que quien se adapta demasiado se rompe por dentro, y quien se vende, se apaga lentamente hasta volverse invisible. Y llega un punto en que ya no necesitas demostrar nada. Porque te das cuenta de que la diferencia real no se grita, se siente. No necesitas convencer a nadie, ni que te entiendan, ni que te sigan. Simplemente existes de una forma tan firme, tan coherente, tan real, que tu sola presencia ya dice todo lo que las palabras no pueden. Eres tú contra lo que el mundo espera de ti. Y mientras ellos compiten por destacar en lo mismo, tú destacas por no jugar el mismo juego. Ser diferente es entender que el éxito no es tener más, sino necesitar menos. Que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino no depender de lo que los demás piensen de ti. Que la paz no se encuentra en el ruido, sino en la claridad interna. Que la grandeza no está en la fama, sino en la autenticidad. Y cuando eso se asienta en ti, ya no buscas reconocimiento, buscas impacto. Ya no buscas atención, buscas propósito. Ya no buscas aprobación, buscas verdad. Y ahí, en ese punto, te conviertes en algo que el sistema no puede controlar. Alguien que no se vende, no se doblega, no se deja moldear. Alguien que no necesita ser aceptado para sentirse completo. Alguien que se basta a sí mismo. Y eso es lo que más aterra al mundo. Una persona libre. Una mente libre. Un alma libre. Porque alguien así no puede ser manipulado, no puede ser usado, no puede ser poseído. Ser diferente es ser peligroso para un mundo que vive de la conformidad. Así que no temas si te llaman raro, distante, arrogante o loco. Esas palabras son las etiquetas que los mediocres usan para justificar su miedo ante alguien que se atrevió a ser distinto. Son los susurros de los que nunca tuvieron el valor de ser ellos mismos. Que te llamen lo que quieran. Al final,
Tú no necesitas que te entiendan, tú necesitas seguir creciendo. Porque mientras ellos se esfuerzan por encajar, tú estás ocupado evolucionando. Y cuando mires atrás, verás que todos los caminos que te hicieron sentir solo, todas las veces que dudaste, todas las veces que no encajaste, tenían un propósito: hacerte único. Hacerte inimitable. Hacerte alguien que no se reemplaza. Porque lo que es auténtico no tiene copia. Y eso, en un mundo lleno de imitaciones, te convierte en una rareza invaluable. No cambies. No te apagues. No bajes el volumen de tu esencia para que otros se sientan cómodos. Ser diferente no es tu condena, es tu corona. Y mientras los demás buscan parecerse a alguien, tú ya eres todo lo que ellos quisieran ser: libre, verdadero y completo. ¿Quieres que ahora te dé la descripción del vídeo y las ideas de títulos como en los anteriores?